Era, creo que el primer radial y el segundo radial. ¿Cuál otro? Ah, Extensor común de los dedos. ¿No es el supinador? El cubital, ¿no? el palmar mayor. No, el palmar mayor es flexor. Es un cubital. ¿Cuál, anterior o posterior? El posterior. El posterior. Muy bien, entonces. El anterior. Es flexor. Entonces, los tres principales extensores de la muñeca son el primer y el segundo radial externo y el cubital posterior. Los tres son músculos que salen muy cerca o salen del epicóndilo lateral del codo, ¿sí? Por eso se llama epicondilitis. Y puede afectar, aunque les comentaba que se le da codo de tenista para ubicarlo, pero principalmente afecta a trabajadores, ¿sí? Que realicen cualquier tipo de actividad excesiva y forzada de la muñeca, ¿sí? Y luego tenemos todas las actividades deportivas. Y es la principal causa de dolor del codo, no del pájaro dodo que dice ahí. La principal causa de dolor del codo es la epicondilitis, ¿vale? Sí. Les decía, las preguntas, que el primer radial externo es el músculo más afectado. De los tres, el que más se afecta, el que más van a palpar ustedes que está inflamado, adolorido, como polo, es el primer radial externo. El 95% de ellos, curiosamente, no son tenistas, ni siquiera han jugado tenis en toda su vida. Pero de los tenistas, el gesto deportivo que más causa esta patología es el revés tardío, que suele ser mecánicamente deficiente, ¿sí? Como lo ven en la imagen que tienen a su derecha de ustedes. También, si les gusta mucho la fisioterapia deportiva y tienen algún paciente que es tenista y tiene codo de tenista, tienen que ver que su musculatura proximal no sea débil. ¿A qué musculatura hablo de aquí? Tríceps y bíceps braquial. Si estos están débiles, van a batallar para estabilizar el codo y los movimientos del codo. Entonces, el primer radial y los demás extensores de la muñeca van a batallar para poder estabilizar también. ¿Sale? Y también que utilicen un tamaño de raqueta inadecuado, sobre todo raquetas muy pequeñas para su constitución o el tipo de deporte que están realizando. Esos son detallitos que tienen que tener en cuenta. Pero lo más común es que se dé en actividades, en oficios o actividades laborales. Todos los de la construcción, jardineros, carpinteros, tablajeros, mecánicos, manejadores de máquinas neumáticas, peluqueros o trabajadores de calderas. Por ejemplo, hay muchas calderas en el molino de Menchaca y así, pueden tener codo de tenista. Pero puede ser cualquier actividad que se asocie con movimientos repetitivos de dorsiflexión o extensión de la muñeca y que tengan un desequilibrio entre la fuerza de resistencia del tendón extensor común de los dedos hacia la tracción. Quien lo describió por primera vez fue Ronch, como lo describió en el año de 1873, y él dijo que era una inflamación de la inserción de los músculos extensor radial del corto del carpo y extensor común de los dedos, ¿sí? Él decía que era del segundo radial externo y el extensor común de los dedos. Pero, pues bueno, las causas de la tendinitis, sobre todo les decía que son sobreuso por actividades mantenidas de dorsiflexión, malas posturas en ocasiones y más raramente infecciones. Cuando una tendinitis, una itis, se cronifica,
se vuelve más larga en tiempo, esa inflamación prolongada, hablo de meses, va a hacer un proceso degenerativo de las fibras tendinosas, del colágeno, del tendón, ¿sí? Estas fibras de colágeno, en vez de ser gruesas, fuertes, se van a ir degenerando, haciéndose débiles y friables, más fácilmente rompibles, causando que se quite la inflamación, pero te va a dejar un tendón muy débil que con cualquier cosita se va a estar lastimando y con tendencia a las micro roturas que van a dar mucho dolor, ¿sí? La diferencia entre una itis y una osis, entonces, es el tiempo que dure la inflamación. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, les decía que los principales músculos son el primer radial externo y extensor común de los dedos. En una incidencia anual de cada 100 personas, de 1 a 3 de esas personas van a tener en un año una epicondilitis, ¿sí? Es muy común. Dice que solamente el 5, máximo 10% son tenistas y la máxima incidencia de esta patología se da entre los 40 y 50 años, en edades todavía muy productivas. Y si esto sigue continuando, si no se atiende de manera correcta desde un inicio, no se acaba esa inflamación que molesta al paciente, estos pacientes generan una desconfianza a la hora de realizar sus trabajos. Entonces es muy importante que sean correctamente diagnosticados y tratados. El 80% de los codos de tenista se deben a movimientos repetitivos. Solamente un 10 a 20% son por golpes agudos. Una caída, un golpe con un objeto contundente o lo que ustedes quieran, de manera aguda. El 80% son de manera subaguda o crónica por esfuerzos, vibraciones, estrés mecánico o en temperaturas frías. Aquí sí entra lo que les decía su abuelita, no te vayas a lo frío, a lo caliente. Pero bueno, es parecido. Aquí la exposición a temperaturas frías de manera prolongada y un cambio brusco de temperatura pueden ayudar a que haya una inflamación de estos tendones, ¿sí? Normalmente, a los 2 años el paciente está un poquito mejor, pero si no se cuida de manera adecuada, si no lleva un proceso de rehabilitación adecuado, de estiramientos repetitivos y todo eso, el paciente puede cronificarse, ¿sí? Inclusive, hay pacientes que los van a tener como clientes, casi cada 3, 6 meses, un año, si no corrigen sus factores de riesgo, y a veces aunque los corrijan, ahí van a estar con el codo de tenista exacerbado, aunque ya se les había aplacado. Entonces, es muy importante enseñar al paciente ejercicios en casa de repetición para que lo hagan ya como una rutina, teniendo en cuenta que se les puede exacerbar en cualquier momento. Pero si hacen esa rutina de ejercicios y de estiramientos, puede que esa recaída se pueda evitar. Esto ya lo vimos. Entonces, el diagnóstico es totalmente clínico. De manera inicial, no se ocupan estudios yo no ocupo estudios para diagnosticar una epicondilitis. Tengo que buscar algunos signos patognomónicos, hacer una buena inspección, evaluación, exploración física, pues de movimiento, fuerza y maniobras especiales, ¿sí? Inclusive en la inspección, palpación, todo eso, ¿sí? Pero si tengo alguna duda del diagnóstico o algo no me cuadra, se pueden pedir radiografías, sobre todo en casos crónicos, para ver si ya no hay calcificaciones del tendón o alrededor de la articulación
del codo que pudiera estar ocasionando esto. O si fue después de algún traumatismo agudo, pues sí se tiene que pedir siempre una radiografía para descartar cualquier fractura o lesión. Y también se puede pedir un ultrasonido, una ecografía, sobre todo cuando van a decidir o están valorando operar, para ver si hay algún tendón roto o están muy pequeños o cualquier otra cuestión que se pueda valorar con la ecografía. Les vuelvo a repetir, el primer radial externo es el que duele más. Se va a exacerbar el dolor sobre todo a la extensión de la muñeca y esto puede llegar a limitar la extensión del codo. Cuando hay dolor en el codo, pero es acompañado de parestesias, es muy importante no solamente pensar en un codo de tenista, sino pensar que puede ser un atrapamiento nervioso por el síndrome del túnel radial, ¿sí? Del pronador. Así como una radiculopatía, una hernia de disco a nivel de C7 o C8, te puede dar dolor en el codo, pero va a ser acompañado casi siempre de parestesias en ambos casos. Entonces, cuando haya parestesias, cuidado, porque puede que no sea un codo de tenista. Y hay algunas pruebas que podemos utilizar para ver, para poner en relieve el dolor por la inflamación de los músculos epicondilios, como puede ser la prueba de la silla, donde simplemente se le pide al paciente que levante una silla agarrándola de esta forma para ver si le molesta, o que infle un manguito para tomar la presión hasta unos 30 a 50 milímetros de mercurio, y el hecho de estar haciendo esto va a estar contrayendo el extensor común de los dedos y también el primer radial externo y va a estar molestando. O la prueba de Thompson, ¿sí? Que es simplemente una extensión contra resistencia, el paciente va a sentir dolor rápidamente en la zona del epicóndilo y los tendones que salen de él. Hay muchas patologías que se tienen que descartar de manera clínica. Por ejemplo, alguna radiculopatía, algún síndrome del túnel radial, o alguna patología intraarticular que nos va a dar un dolor generalizado del codo acompañado de inflamación, como puede ser una fractura. Aquí hay otras causas que son más raras. Entonces, el tratamiento se ocupa reposo, aún así sea deportista de alto rendimiento y todo. Cuando ya hay una epicondilitis, no hay de otra. Tiene que hacer reposo de la actividad deportiva. De lo contrario, la inflamación jamás se va a quitar. Por más menjujes que le pongan al paciente, por que le pongan media hora de ultrasonido y aunque le rodeen todo el codo de cintitas, va a doler mientras el paciente no tenga el reposo adecuado. Entonces, ese reposo tiene que ir acompañado de antiinflamatorios y obviamente de fisioterapia. Ya saben que en la fase aguda no se aplica calor los primeros 3 días. Del día 3 al 5 es recomendable hacer baños de contraste. Ya si tiene más de una semana con el dolor, ya se puede poner calor. Recuerden que en los primeros días... ¿Mandé? Nada, perdón. Recuerden que en los primeros días hay una reacción inflamatoria aguda y el frío, la crioterapia, nos va a ayudar a disminuir la llegada de mediadores de la inflamación, va a hacer una vasoconstricción para que no se inflame tanto el codo, pero ya después de una semana, el calor nos va a ayudar a mejorar la circulación, a que haya una mejor salida de todos los, de toda la basura que se generó en esos días en el codo, y también va a ayudar con la analgesia. Las órtesis se pueden utilizar, ya les comentaba que no todos los pacientes necesitan órtesis, pero si es un trabajador que no amerita incapacidad, pero tiene dolor y que le
le molesta a la hora de hacer su trabajo, pues se recomienda que utilice una órtesis, como la que ven en la imagen al menos, para que pueda trabajar más a gusto, junto con la enseñanza de los ejercicios que tiene que hacer durante su trabajo y los cuidados que debe tener en su trabajo para que sea más tolerable todo. Ya su médico, en caso de que lo considere necesario, puede hacer una infiltración con algún corticosteroide para bajar la inflamación un poquito más rápido, y en casos de que el tratamiento conservador no mejore o no surta el efecto que uno espera, se puede hacer alguna cirugía. En la cirugía lo que hacen es debridar algunas partes de los tendones o ver si hay algún espolón o cualquier cosa que pueda hacer que no se quite esa inflamación que tiene su paciente. Las órtesis, bueno, en terapia ocupacional se puede utilizar alguna órtesis y ustedes tienen que ver qué tipo de trabajo tiene el paciente, si no lo hace su médico, ver qué tipo de trabajo tiene su paciente, pedirle que haga el gesto de trabajo que hace el paciente, cuál es la actividad que hace, y corregirle de tal manera que pueda buscar una postura donde no tenga tanto dolor, o buscar modificar la tarea que hace el paciente de tal forma que no le cause el dolor. Y lo que va a marcar la diferencia, les decía, no es que le pongan su órtesis, no es que lo llenen de cintitas, no es que le pongan 10 horas de ultrasonido o de láser, lo que ustedes quieran. Lo que va a ayudar al paciente es restablecer el equilibrio muscular del codo, estirando lo que se tenga que estirar y fortaleciendo lo que se tenga que fortalecer, para darle un equilibrio muscular al codo. Eso es lo que va a marcar la diferencia con el paciente. Y enseñarle educación al paciente para que en su casa haga la terapia de manera adecuada, de manera preventiva, y también para que vaya conservando los beneficios que ganó con la terapia. Vámonos con el codo de golfista o epitrocleitis. Si nos vamos en frecuencia, es 10 veces más frecuente la epicondilitis que la epitrocleitis. Hasta 8 casos de epicondilitis por un caso de epitrocleitis. Aquí el músculo más afectado es el músculo pronador redondo, ¿sí? No puede ser el cuadrado porque el cuadrado está a nivel de la muñeca, entonces el único que nos queda aquí es el pronador redondo, ¿sí? Es el músculo más afectado. También pueden estar afectados el flexor cubital del carpo o cubital anterior y el palmar mayor, obviamente, ¿sí? Recuerden que en la epitróclea se insertan los músculos flexores y pronadores de la muñeca, ¿sí? Aquí les dije que hay hasta 10 casos de epicondilitis por cada caso de epitrocleitis. Y tiene más o menos una misma fisiopatología, donde las causas son un sobreuso y un estrés repetitivo, menos frecuente los traumatismos y más frecuente en personas que soportan grandes pesos con el brazo y el codo, sobre todo personas que utilizan actividades o máquinas como taladros que involucren tanto flexión del codo como flexión de la muñeca. Inclusive, un paciente tenista puede tener epitrocleitis, porque el tenis mal realizado, también como el racquetball, el squash y muchas actividades de lanzamiento, ponen mucha tensión sobre la epitróclea, ¿sale? Me imagino que no va a haber problema en distinguir la epitrocleitis de la epicondilitis, porque aquí van a tener su dolor en la cara interna del codo.
¿Sale? El dolor va a ser aquí. Nomás aquí tengan cuidado, porque si bien aquí tenemos la epitróclea, acá tenemos el canal epitrócleo o el craneano. Y es muy importante distinguir de que no haya un compromiso del nervio cubital, porque una patología del túnel del cubital, acá te puede dar a confundir con una epitrocleitis. Es muy importante palpar y hacer una exploración adecuada de esa zona para diagnosticar correctamente al paciente. ¿Sí? Los signos para codo de tenista, podemos hacer la prueba de Thompson inversa, donde en vez de hacer una extensión para ver epicondilitis, hacemos una flexión para ver epitrocleitis. También podemos hacer algunas otras pruebas, como meterle estrés en valgo al codo para ver si se desencadena el dolor. Pero es muy fácil de ver todo esto, no se preocupe. Tratamiento es el mismo, chavos, ¿sí? Pero lo que va a hacer la diferencia es que el paciente tenga un buen equilibrio muscular en el codo. Tienen que trabajar desde bíceps, tríceps, primer y segundo y radial externo junto con cubital posterior. Hay que trabajar los músculos epitrocleares, flexor común superficial de los dedos, cubital anterior, palmar mayor y palmar menor, hacer que todos tengan una longitud y fuerza adecuada para que haya un buen equilibrio muscular. De lo contrario, por más menjur que le pongan a su paciente, no va a mejorar. ¿Sale? Ya no me alcanza el tiempo, pero les dejé les dejé los programas de tratamiento que vienen en el Brossman. Están buenos, pero les digo, es muy importante que siempre busquen ese equilibrio muscular. ¿Sale? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Nos queda 1 minuto de clase. ¿No? Bueno, otro aviso. Ya está cerca su examen, como ya lo vieron, ya está listo. Y van a madrugarle otra vez. Ja, 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 ja. Entonces, chavos, ¿gustan verlos? Nos vemos. Adiós, profe, igual. No haga examen. Sí, ¿qué hago?